vez con nuestra segunda tertulia sobre salud mental, en este caso salud mental y alimentación, aprovechando además, que no lo sabíamos desde que empezamos a preparar la tertulia, pero en 2 días es el Día Internacional del Trastorno, de la lucha contra los trastornos alimentarios. Me corregirán nuestras estudiadas. Y bueno, tenemos hoy, para hablar de este tema tan interesante, que afecta a mucha más gente de la que pensamos, a Consuelo Alcalá, de TC Aragón. Hola, buenas, Consuelo. Hola, buenas. Hola. Tenemos también a Clara Gelbenzu, de TC Aragón también. Muchas gracias por venir. Buenos días, gracias. Buenos días. Y a María Ramírez, que es una psicóloga especializada en trastorno de la conducta alimentaria. Buenos días. De acuerdo. Entonces, bueno, como ya os he explicado previamente, antes de empezar, tenemos 3 bloques de preguntas. El primer bloque es salud mental y alimentación. Y os lanzo la primera. ¿Qué relación hay entre salud mental y alimentación? Y Consuelo, cuando quieras. Buenos días. Pues cuando hablamos de un trastorno de conducta alimentaria, todo el mundo nos focalizamos en la alimentación, cuando realmente no es un problema con la alimentación, es una forma que la enfermedad nos hace ver a las familias que nuestras hijas, hijos o parejas están enfermos. Es, dijéramos, el 10% de la enfermedad. El 90% son todas las emociones mal gestionadas, como pueden ser ansiedad, depresión, adolescencia, bullying, acoso escolar, que es lo mismo, abusos sexuales. Entonces, hay una relación que es la que vemos las familias, la enfermedad, cómo se relacionan con la comida, pero realmente es un trastorno mental grave. Nos debemos de quedar con eso, con trastorno mental grave. O sea, que va unido a la alimentación, sí, pero que el problema de la alimentación es un 10%, mientras que el 90% hay que tratarlo con terapia y con psicólogos. Sí, es una frase, bueno, hay una frase que dice una psicóloga, que ahora no recuerdo su nombre, que dice, los trastornos mentales no es un problema con la comida, sino es un problema que se refleja en la comida. Y es una definición perfecta, o sea, no tiene nada que ver con comer o no comer. Es un trastorno mental. Bueno, y María, seguro que como psicóloga sabe más, sí. Mi frase siempre es que la comida no es el problema y la solución tampoco, ¿no? Muchas veces por intentar modificar lo que se ingiere se sigue exactamente con la misma problemática. De hecho, en mi caso pasó eso, ¿no? Que físicamente estaba recuperada, por así decir, la alimentación ya era normal, vamos a decirlo entre comillas, y sin embargo el problema seguía estando. Entonces, no por tener unas ingestas medianamente normales o que cubran cierta parte nutricional, por así decir, del cuerpo, el TCA desaparece, ¿no? Sí, y eso ya sé que no tiene nada que ver porque estábamos con el primer bloque de salud mental y alimentación, pero eso me hace pensar también en el tema del IMC, del índice de masa corporal, que se utiliza como como el factor, ¿no? Para ver si el factor que te indica la gravedad de la enfermedad. Y yo creo que obviamente no es el único factor, porque es verdad que cuando el IMC está muy bajo, claro, hay una gravedad tremenda física y seguramente mental, porque no soy médico. Pero es que hay otros factores que indican gravedad, porque puedes tener un peso normal y tener un TCA gravísimo. Claro, en este caso, Clara, es súper importante esto porque el IMC se utiliza ya cada vez menos gracias a los estudios, a los conocimientos y a todo lo que se va desarrollando, pero el IMC se utiliza se utilizaba muchísimo como algo fundamental que determina la gravedad de un trastorno de conducta alimentaria. En este caso, claro, dice, vale, una persona que tenga un peso bajo de por sí y baje más peso, es más grave que una persona que ha perdido muchísimo peso en poco tiempo, o dónde están las consecuencias, ¿no? Entonces, si partimos de la base de que el IMC lo creó un estadístico bajo un estudio muy sesgado y con una consecuencias, por así decir, sesgadas, por tanto, claro, utilizarlo como uno de los determinantes para definir si un trastorno de conducta alimentaria es grave o no, se queda un poco cojo, ¿no?
Sí, porque nos podemos encontrar lo que ha dicho Clara, pacientes con normopeso que están fatal. O yo qué sé, cuando hablamos de IMC bajo, generalmente hablamos de paciente que padece anorexia. ¿Y qué pasa con la paciente con bulimia? Puede estar o con trastorno por atracón, sí. O el trastorno por atracón puede estar igual o más grave y sin embargo no es criterio de ingreso. Además es que creo interesante también el comenzar a romper este estereotipo que hay de IMC con gravedad, porque hay muchas personas que no piden ayuda porque se hacen la fórmula del IMC y dicen, bueno, pero sí, no estoy tan mal, ¿no? Y el IMC es algo totalmente ajeno, que no sirve, no aporta y es pesocentrista, y esto sigue favoreciendo el desarrollo de los TCA, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, porque no mide el sufrimiento que tiene la persona. Sí, hay un montón de índices psicológicos, por lo que veo, es un problema psicológico complejo, no simplemente de apariencia física o que se pueda cuantificar con un solo tipo de enfermedad, ¿no? Eso es claro, y además, si me permite añadir, yo soy partidaria, no sé, mis compañeras Consuelo y Clara cómo lo ven, pero yo soy partidaria de que las etiquetas diagnósticas, yo no trabajo en ellas. ¿Por qué? Porque el hecho de, es como el IMC, si cumplo, sí, si no, no, ¿no? Entonces muchas personas evitan o no validan o infravaloran su trastorno de conducta alimentaria o su mala relación con el cuerpo y la comida porque es que no cumplen el criterio y sin embargo se están fastidiando el día a día. Entonces, ¿hasta qué punto es útil utilizar una etiqueta diagnóstica? Vale, tengo anorexia, ok, y ahora, ¿para qué te sirve, no? Es para como regodearte, entre comillas, ¿no? Como para decir, tengo esto y ya está, y me ha tocado y no. O es como, vale, ahora entiendo toda la sintomatología que se viene por esa etiqueta y ahora qué puedo hacer. Entonces, puede tanto revictimizar, por así decir, como no favorecer a que la persona que esté pasando mal pida ayuda. Es súper interesante. Muy interesante. Además responde perfectamente la primera pregunta. Todo el tema que habéis hablado, lo habéis completado, vamos. Bueno, si queréis pasar a la siguiente, que es, ¿consideráis que hay alguna relación entre la alimentación y el ámbito laboral estudiantil? Yo sí, si me apuráis, entiendo el ámbito laboral estudiantil, no sé, bueno, es algo súper amplio. Sí que me gustaría por hacer como un pequeño recorrido, ¿no? Si nos damos cuenta de todos los comentarios que se hacen en la sociedad desde que somos peques, es decir, si un niño o una niña va creciendo, qué guapa estás, qué alta eres, qué delgada estás, uy, cómo has engordado, uy, vas a tener que dejar de comer tantas chuches, siempre, ¿no? Entonces, pretendemos que cuando en la adolescencia empiezan a preocuparse por el físico, le digamos, pero anda y no digas tonterías. Vamos a ver, si es que desde peque le estamos diciendo que es que eso es lo que importa, entonces cuando llegue a un punto donde tengan que como que buscar su espacio, buscar su identidad, le van a dar importancia a lo que le hemos dado importancia desde siempre. Entonces ahí es donde empiezan esas problemáticas. ¿Qué ocurre? Que si ya de la adolescencia de por sí, que ya viene de adolecer, sentir dolor porque la propia etapa lo lleva, además esa etapa y el embarazo es donde más cambios hormonales existen y como adolescente ya se pasa mal, por así decir, cuando encima tienes que hacer como el esfuerzo extra de me tienen que validar sí o sí, que no deja de ser nada, es un acto primitivo, es decir, el querer pertenecer al grupo, los adolescentes lo hacen de manera instintiva porque es que es normal, ¿no? Igual que el resto de los seres humanos. Y esto se desarrolla en el ámbito estudiantil así, de esa manera, de necesito pertenecer al grupo, y es algo totalmente natural y totalmente lógico. ¿Qué ocurre? Que como hay tantísimos factores que favorecen comentarios, opiniones, rechazos, etcétera, etcétera, se hace mucho más complejo el pertenecer y, por tanto, el desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria también. Bueno, la pregunta... Cuando hablamos del ámbito laboral, quizá yo ahí como sociedad deberíamos mirarnos interiormente porque se están exigiendo unos cánones de belleza inalcanzables. El peso influye muchísimo, o sea, tanto pesas, tanto vales.
tanto en el ámbito que has dicho tú, María, de la adolescencia, parece ser que cuanto una cifra marca lo que vale el adolescente o la adolescente, y en el ámbito laboral también yo creo que está influyendo mucho esa cifra de la báscula. Creo que ahí tenemos un problema social. De hecho, yo empiezo hoy a hablar de que es una enfermedad social. Yo es que lo defino como otra pandemia más. Sí. No deja de serlo y además mucho más accesible cada día, mucho más bombardeo. Los adolescentes ya empiezan con 7 y 8 años a tener conductas de riesgo. Es decir, una persona no se levanta un día y dice, voy a dejar de comer o voy a comer y vomitar. No, es algo paulatino y cada vez empiezan antes, ya os digo, de casos de 7 años. Obviamente la información llega mucho antes, ¿no? Y el tener ese acceso a información es mucho más fácil también nombrarlo. Yo cuando pasé por lo mío, yo salía del cole, llegaba a mi casa y ya no había nada más, porque no había tanto internet, no había móvil, no había estas cosas, ¿no? Entonces, a día de hoy se está promoviendo y bombardeando muchísimo más. Claro, sí, vamos, los estudios indican que el 70% de los adolescentes no se encuentra a gusto con su propio cuerpo. O sea, es una burrada. Eso quiere decir que como sociedad estamos haciendo algo muy mal, ¿no? Porque si hay una insatisfacción tan grande es porque estamos poniendo el foco en el lugar equivocado. Sí, bueno, aparte de la presión social también, me imagino que habrá influencia del estrés, ¿no? Y la presión por el acceso al mercado laboral que está relacionado con todas estas cosas y también ese instinto de pertenencia, ¿no? Se puede manifestar de muchas formas también en la precariedad laboral también y los patrones alimentarios, ¿no? Que la falta de recursos puede generar también, me imagino. Sí, eso es verdad, ¿eh? Porque comer sano es mucho más caro que la comida basura, por decir algo, ¿no? Es verdad que si quieres tener una dieta equilibrada y acceso a alimentación sana, digamos, verdura, pescado, etcétera, es mucho más caro. El ultraprocesado es mucho más barato, mucho más dañino. Y además se vende como algo, o sea, no se tiene en cuenta la interseccionalidad, que esta palabreja, ¿no? Pues no es lo mismo ser hombre blanco de clase media alta, ejecutivo, tal, que ser una persona que no tenga recursos, que sea negra, que viva en el África y que no. Entonces, esta clase de seguir echando esa maderita al fuego, el seguir esas opresiones que se van sumando, al final es intentar hacer algo accesible de manera general cuando no estamos individualizando, ¿no? Entonces, el tener en cuenta qué recursos tiene la persona para poder acceder, para poder llevar una vida, bueno, que le sea nutritiva, ¿no? Y que le sea saludable en todo su amplio contexto, hay que individualizar, no se puede, no, es que lo que hay que hacer es, y ya está, y lo sueltan en general, bueno, pues a lo mejor no todo el mundo puede, ¿no? No todo el mundo, si tienes 7 hijos, pues a lo mejor te resulta un poquillo más complicado que la que no tiene. Entonces, la importancia de individualizar también creo que es fundamental aquí. Bueno, individualizar, pero también generalizar a toda la capa de la población que tiene problemas similares, ¿no? Y que no recibe la atención adecuada, quizás. Claro. Hacer un llamamiento social, por supuesto, de manera general, pero una vez que lo hace, trata a cada persona como un ser individual. Profesionalmente, claro. Sí. Bueno, si queréis que está relacionada, la siguiente pregunta es, ¿cómo, como respuesta a los alimentos ultraprocesados, ha surgido el movimiento Real Fooders? ¿Qué pensáis de este movimiento? Yo, mira, hablamos Real Food, restringir, porque al fin y al cabo no comes de todo, y eso María estará de acuerdo conmigo. Entonces, en la cabeza del paciente, restricción, dieta, no cumplo, me siento peor. Yo creo que empieza ahí el círculo. María lo sabe en el proceso, y bueno, claro, todas lo sabemos, en el proceso de recuperación de un paciente con trastorno de conducta alimentaria, tienen que comer de todo. O sea, no hay alimentos malos ni buenos. Y pienso que para el resto de la población tampoco. Tenemos una dieta mediterránea muy rica y debemos basarnos en ella. Y a ver, ¿qué de malo hay que un día te meriendes una palmera de chocolate? Soy un criminal, soy una criminal por ello. De hecho, en el proceso de recuperación, uno de los retos que tenemos que enfrentarnos las familias, guiados por los nutricionistas, es el que deben de merendar o el que deben de comer un día, pues un bocadillo de nocilla, un bocadillo de chorizo. Eso es comida real también, ¿no? ¿O qué pasa? Que eso no es comida real. Y al tema de lo que hablábamos, de lo que decía María,
esas familias que no tienen para darle ese movimiento tan famoso que ahora hay basados, pues eso, en un solo ingrediente, pues, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacen esas familias? ¿Cómo pueden? Vamos, yo pienso que toda la comida es real, o sea, para mí es eso, y que tenemos que comer de todo y no criminalizar nada, y que si un día te cenas una pizza, no pasa nada, ¿eh? Y vamos, yo es lo que pienso, que toda comida es buena y, a ver, indudablemente todos intentamos llevar una dieta saludable, pero es que, no sé, no hay que criminalizar nada. Sí, lo importante es la información, ¿no? Que el consumidor tenga información, sepa el valor nutricional de cada alimento, cómo se produce, etcétera, etcétera, pero no criminalizar ningún alimento. O sea, todos los alimentos son reales, los ultraprocesados también son reales. Y las rigideces, yo creo que vamos en una de las rigideces, puede ser el real food o puede ser una dieta, todo eso no favorece desde luego, o todo lo contrario, ¿no? Es un factor que predispone a los trastornos alimentarios. Esto del real food me parece un absurdo. Al final cualquier estilo de vida, porque lo hemos llamado real food, sí, pero cualquier estilo de vida que no sea flexible es obsesivo, y lo obsesivo tiene consecuencias, ¿no? Yo trabajo mucho en sesión precisamente eso, ¿no? Que al final la comida es comida, no es ni buena ni mala, ni el demonio, ni es lo que hay que comer siempre, ni muchísimo menos, pero sí que trabajo la diferencia, porque se nos vende una cosa como algo que no es. Sí trabajo la diferencia entre saludable y nutritivo, es decir, una palmera de chocolate puede ser menos nutritiva que una manzana, pero sin embargo en un momento puntual puede ser muchísimo más saludable, ¿no? Y siempre mi acompañar lo saben, pongo el mismo ejemplo. Yo cuando estoy así de estos días que están pues, más caídas, más de eso, si me apetece una galleta de chocolate con colacao, ¿quién dice que eso no es saludable? Si es que a mí me recoge y me envuelve en ese momento. ¿Es comer emocional? Es comer emocional, pero comer emocional no es malo. Es poco funcional o poco práctico cuando se convierte en la única herramienta de gestión emocional, cuando no hay más abanico, cuando no hay más opciones, más alternativas. Pero el comer emocional no es malo, es que nos alimentamos a base de comida y somos emoción. Es que en algún momento se tienen que unir los dos puntos en 24 horas que tiene el día. A lo mejor no todos los días, pero cada X, pues sí. Sí, ¿no? Y ser consciente de eso. Claro, es muy importante. Saber que eso es comer emocional y no juzgarte, no criticarte y no tener expectativas por otro, ¿no? Pero, por supuestísimo, todo estilo de vida, todo movimiento, todo camino que no tenga flexibilidad es como la persona que dice, no, si es que a mí me gusta ir al gimnasio, vale, si un día no vas, ¿qué pasa? Si pasa algo, entonces vamos a revisar, ¿no? El porque si no pasa nada es maravilloso. Sí, no, totalmente. O sea, muy además, la recuperación, María, tú ya sabes que precisamente lo primero que hay que descontrolar a la enfermedad es la rigidez que les hace a los pacientes tener con la comida. Entonces, es una forma de descontrolar a la enfermedad. O sea, pues se come esto y ya está. Y la enfermedad ya no está ejerciendo tanto control sobre el paciente, con la paciente. Y diferente es que tú elijas los alimentos que al final te sienten bien, porque al final estamos hablando de respeto y de amabilidad al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a comer algo que me sienta mal por mucho fuera del real food o por mucha flexibilidad que yo tenga, ¿no? O mucho permiso. El permiso sería casi para otra charla, pero al final es desde eso, ¿no? Desde la amabilidad y de la conciencia, ir conociendo, ir reconectando las señales de hambre, saciedad y satisfacción que las hemos desconectado a lo largo de toda nuestra infancia y nuestra adolescencia, y conocer desde sin crítica y sin expectativas qué es lo que le sienta bien a tu cuerpo y no juzgarte por ello, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a rigidez, volvemos a preocupación en exceso. No, muy bien, sí, o sea, amabilidad y respeto, ¿no? Al cuerpo y conectar otra vez. Sí, forma parte de todo el complejo, ¿no? De ser una persona psicológicamente está tranquila, sana. Exacto. Bueno, la última pregunta de este bloque es este 30 de noviembre, como ya hemos dicho antes, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. La que habléis un poco qué importancia tiene hacer frente a este problema general, que ya lo estáis diciendo,
con respecto a este día, ¿no? ¿Cómo se puede visualizar? Es una fecha para nosotros súper importante. Y el 2 de junio, que es el Día Mundial también. Pues es fundamental porque es un día en el que, bueno, en que vamos a visibilizar más, si cabe, la enfermedad, donde vamos a darle voz, porque la información y la formación es clave para, bueno, para que se conozca la dimensión real que tiene esta enfermedad y para que se pueda detectar y parar a tiempo, y para desmontar mitos, porque a pesar de que vivimos el siglo XXI todavía no se conoce bien esta enfermedad y hay mucho prejuicio, bueno, con la salud mental en general, ¿no? Y con los TCA en concreto. Entonces es una fecha fundamental para dar voz a la enfermedad y para que se conozca mejor. Perdón. Nosotros como asociación de familias son días clave en el que salimos a la calle muchísimo, trabajamos mucho en redes sociales porque es día clave para dar visibilidad a esta enfermedad. A ver, que lo hacemos el resto del año, pero esos días pues organizas actos, mesas informativas, te llaman más para poder realizar entrevistas, para dar visibilidad a la enfermedad, de que es una enfermedad grave y cruel, que genera mucho sufrimiento, tanto al paciente como a la familia, porque cuando el trastorno de conducta alimentaria entra en tu casa, miedo y sufrimiento. O sea, es un tsunami. Es un... Porque claro, sufrir a tu hija, a tu hijo, a tu pareja, los ves sufrir, los ves con ese miedo y al fin y al cabo acaba afectando a toda la familia. O sea, es todos. El TCA afecta a todos, de una manera más grave, indudablemente al paciente, pero rompe todo, rompe. Donde entra, rompe. Yo lo veo así. No sé, María, si Clara. Totalmente. Yo siempre lo defino como un infierno. Yo no solo el infierno que vive la enferma o la persona enferma, ¿no? Sino todo su entorno se convierte en un puro infierno. A mí me gusta, bueno, no solo el 30N, yo trabajo el resto del año, como decía Consuelo y Clara, en ello, pero el concienciar de que los trastornos de conducta alimentaria es responsabilidad de todo el mundo. No es responsabilidad de la persona que lo sufre, no es responsabilidad de la familia de la persona que lo sufre, es responsabilidad de todo el mundo, porque toda persona puede hacer acción, ya sea lo que estábamos hablando antes de no hacer comentarios respecto al físico, respecto al cuerpo, como de información, de validar cuando una persona tiene una mala relación con su cuerpo y la comida, preguntar el cómo estás, no tienes que, o déjate de tonterías, o bueno, quizá debería ponerte a dieta, o etcétera, 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 ¿no? Entonces, a mí me gusta matizar y dar muchísima fuerza, perdón, a esto, a que los trastornos de conducta alimentaria es responsabilidad de todas las personas que conviven en el planeta entero. Por supuesto, dando visibilidad, dando voz a lo que es, a lo que se vive, dándole la crueldad que decía Consuelo, ¿no? El que realmente se pasa mal y que realmente se lleva vidas por delante y que si no te mueres es porque te suicidas y si no te suicidas es porque te estás dejando la vida en el camino, ¿no? Entonces, dar la importancia que tiene y que no es una moda, que no es un capricho, que no es una etapa de, bueno, ya se le pasará. No es eso. Entonces, creo que es importantísimo seguir uniendo gotita a gotita y que al final sea el océano entero, de que la gente entienda y realmente se empatice, ¿no?, con lo que es un TCA. Se empatice y no se culpe, porque realmente nadie elige tener un trastorno de conducta alimentaria, igual que nadie elige tener un cáncer. Es una enfermedad que viene y viene. O sea, porque muchas veces nos estamos encontrando que parece que nuestros hijos, nuestras hijas hayan buscado la enfermedad. No, la enfermedad ha venido. Igual que te viene un cáncer, igual que te rompes una pierna. Y nadie tiene... O que si el otro día, a colación de eso, Consuelo me decía una acompañada, claro, es que mi madre dice que como que no le pongo empeño, ¿no? No le pongo suficiente empeño, es cuestión de fuerza de voluntad. Y yo siempre digo, la fuerza de voluntad no existe, es algo que no han intentado vender como si sale bien es porque tenía que salir bien y si sale mal es que te falta fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, entender que la recuperación
complejo, también esto sería para otra charla, pero se nos vende la romantización de la recuperación como algo lineal siempre para arriba y eso es mentira, tiene sus subidas y tiene sus bajadas también. Lo importante es reconocer que en cada bajada posterior está más arriba que cuando empezaste, ¿no? Pero el dejar de romantizar la recuperación y sobre todo, lo que decíamos, individualizar cada una. Que lo que a mí me sirvió, a mí me dicen, ¿pero a ti qué te sirvió? Lo que a mí me sirviera fue mío y yo puedo empatizar contigo en lo que estás viviendo, pero fue lo que a mí me sirvió. Bueno, ¿y entonces cuánto tiempo? Es que no lo sé, yo solo sé que mientras más responsabilidad activa y más empeño le ponga, antes va a llegar. Eso es lo que te puedo empatizar. Cada uno tiene su trayectoria vital y cada uno es un mundo. Y se llega al TCA desde muchos puntos, entonces no se puede generalizar en absoluto. Sí. Bueno, ese punto es importante de todas formas, es que es una enfermedad, es difícil, es muy difícil y a cualquiera le puede pasar, entonces, y hay tantos casos como personas, ¿no? Pacientes que... Y luego es importante explicar muy bien la enfermedad y llegar a todo el mundo y, como decía María, que todos podemos aportar, porque muchas veces la gente no sabe que tiene un TCA. O sea, muchas veces las personas están sufriendo muchísimo, pero no saben que tienen un trastorno alimentario y no buscan ayuda. A veces piensan, pues seré así o pues es la vida. Entonces es muy importante explicar bien la enfermedad y cuanto más gente sepa el sufrimiento y cómo es la enfermedad, más fácil es detectar, porque mira, pues esto que te pasa seguramente es un trastorno, vete al psicólogo. Pero si no lo sabes, pues hay gente que sufre o que se muere la vergüenza y no quiere contarlo porque piensa que es un bicho raro y no sabe que tiene una enfermedad y que se puede curar. Hay gente que se pone a hacer test de psicotécnicos a ver qué es lo que le pasa. Entonces es súper importante que se conozca bien para poder el propio paciente identificar lo que le está pasando y no seguir en ese bucle tan dañino y tan perverso. Totalmente. Bueno, aquí tengo unas preguntas aquí del chat. Adrián Ramírez Rodríguez dice: ¿qué relación hay entre la alimentación y el poder adquisitivo? Creo que ya habéis hablado, si queréis decir algo sobre ello. Y bueno, Joker081, bueno, un número largo, dice: qué curioso que cosas como el chocolate en un momento dado te puede ayudar para la salud imaginaria. Dice, nunca lo había visto así, pero bueno, me imagino que se refiere a lo que ha hablado María, ¿no? La salud mental, sí. Y dice... a ver, y bueno, ¿y vosotras qué pensáis de concienciar a la gente de los trastornos alimentarios? Yo creo que en esa dirección iba Clara ahora, que es fundamental. Y bueno, pues yo creo que vamos a hablar de la pandemia y cómo nos está afectando, que es el siguiente bloque. Entonces, ¿cómo ha afectado la pandemia a la alimentación de la población? A la alimentación, bueno... Es un poco general, pero bueno, llevadlo donde queráis. Bueno, más que la alimentación, yo diría la salud mental. Porque, bueno, durante el confinamiento todos sabemos que, claro, que estuvimos encerrados y lo que hacíamos y lo que veíamos. Pero el efecto, y todo el mundo habla también ahora del efecto de la pandemia sobre la salud mental. Y, bueno, hay un informe súper interesante de la Fundación ANAR que analiza y recoge todos los datos del efecto de la pandemia sobre la salud mental de los jóvenes. Y es escalofriante los datos que arroja. Y en el caso de los trastornos alimentarios, este informe dice que justo después del confinamiento hubo un incremento de más del 800% de casos de trastornos alimentarios. Pero no solo eso, o sea, hubo 200 y pico de intentos o ideaciones suicidas, 200 y pico de casi 300 de ansiedad. Luego, obviamente, conforme nos alejamos del confinamiento, esas cifras bajan, pero bajan, pero sigue habiendo un incremento, así en términos muy generales, de todos los problemas de salud mental y de los trastornos alimentarios en concreto. O sea que el impacto de la pandemia ha sido bestial y los recursos no han aumentado. Entonces, ahí tenemos un problema grandísimo. Yo es que creo que aquí se unen dos cosas. Una, me escucho yo. Sí, ahí. Bueno, se unen dos cosas. Una es la falta de gestión emocional que tenemos a nivel social y por otro, la accesibilidad que tenemos al controlar la comida, intentando controlar otras cosas que desconocemos, como es las emociones, ¿no? Entonces, ante una situación tan
nueva, tan de incertidumbre y tan todo tan grande y tan mediático como fue en su momento el confinamiento. Claro, ante esa bomba de información que no se sabe, que ves que los números de la gente que muere, de la gente enferma, de la gente tal, que de repente te encierras en tu casa, que cambia tu ritmo, que cambia tu trabajo, que cambia todo. Si no sabemos identificar qué estamos sintiendo, cómo vamos a gestionarlo, ¿no? Entonces, como hablábamos antes, al final la comida no deja de ser esa herramienta de gestión emocional que en un momento dado se puede hacer única. Y en este caso creo que se han unido todos estos factores, ¿no? En el hecho de, ante esta situación tan nueva y tan de incertidumbre como fue una pandemia, como fue el confinamiento, como fue el que recibe un montón de información que se contradice, que no sabemos lo que nos dicen, lo que nos llega, si es verdad, lo que no es verdad, y una falta de gestión emocional. Y además, una de las cosas que también creo que influyó, no sé si mis compañeras están de acuerdo o no, es que de los pocos sitios que te dejaban ir era el supermercado, ¿no? Entonces, es como, bueno, pues ya de perdido al río, ¿no? Y vamos a ver lo que podemos hacer y hacerlo de la manera que mejor. Pero claro, la comida no deja de ser, como hablábamos antes, lo más accesible para modificar cosas o para intentar gestionar cosas, ¿no? Entonces, si modifico lo que ingiero, modifico lo que siento, y si modifico lo que siento, entonces puede que me vaya mejor. Entonces, creo que son un montón de factores los que se unían en esa pandemia, en ese confinamiento. Y luego añadir que, aparte de lo que has dicho, María, que es verdad que si lo ponemos allá al supermercado, ¿dónde hemos estado? En las redes sociales, muy metidos. De hecho, hay un estudio que pasamos de invertir muchas más horas a las redes sociales, que han visto adolescentes, yo misma, o sea, no me pongo yo como primera, que hemos visto en las redes sociales, famosos, famosas, con la dieta pim pam pum, porque fíjate cómo nos estamos poniendo, o la dieta tal, a promocionar, o el entrenador, venga, vamos a hacer ejercicio, y te pones a hacer ejercicio un rato y a los 10 minutos dices, imposible. Entonces, las redes bien utilizadas son muy buenas y nos pueden ayudar muchísimo, pero en el caso de la pandemia todos vivimos mucho más tiempo en las redes y yo personalmente, a lo mejor es que como esto me toca, analicé lo que estaba viendo y yo veía eso, veía mucha dieta, veía mucho ejercicio, veía ahora me pongo así, qué guapa estoy, no sé qué, mucho filtro, y nuestros adolescentes no saben que esas imágenes en la mayoría de los casos han sido retocadas. Es lo que yo les dije un día a unos chicos en una charla. A ver, ¿tú adoras o tú eres fan de no voy a dar nombres? Y lo ves en Instagram, por ejemplo, no quería dar nombres de redes sociales. Bueno, no nos paga, pero no pasa nada. Ya que no se utilizan los adolescentes, pero ¿qué te pasa? Tú lo ves en la red y lo ves, oye, qué mona o qué mono Bati y eso. Te lo encuentras un día por la calle y esa imagen dista muchísimo de lo que tú estás viendo. Entonces... Y además aquí me parece súper ver que las redes bien utilizadas muy bien, pero que no se tienen que creer todo lo que ven. Total. Además aquí, Consuelo, me parece maravilloso lo que estás diciendo y añadiría también que el único hecho que existe como real es la foto o el vídeo que sube esa persona. Se acabó. O sea, todo lo demás es interpretación de la persona que lo ve. Entonces, aquí la mente, y más en un momento, si hablamos de pandemia en confinamiento, donde la mente se puede imaginar 800.000 millones de cosas porque le falta estímulo de fuera, claro, la interpretación puede llegar a ser muy dañina, ¿no? Y es como, claro, mira esta o mira este, que mira lo que hace, y mira lo que tal, y mira lo que cual, entonces lo que va a conseguir y yo no, ¿no? Entonces empieza como el bucle ese. Y en cuestión de redes sociales, eso sería para otra charla. Bueno, ya no redes sociales, medios de comunicación. Yo recuerdo que vi un programa que lanzó un reto estúpido. O sea, hacer perder a un colaborador peso en X kilos en un periodo muy corto de tiempo. Tampoco le vamos a dar publicidad. A mí eso me pareció, bueno,
No sé, bueno, en ese mismo programa se hacen muchos comentarios, muchas preguntas. Muchísimos, María. Gracias porque pienso que soy yo la que los veo, pero gracias porque como profesional... Y es como un interés, no sé, un interés oculto ahí, pero bueno, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Y cómo no lo hace? Pero sabes lo que puede, y además con la audiencia que tiene, es que, pero bueno, en fin. A las redes sociales, la importancia de eso, sobre todo en personas adolescentes, porque los medios de comunicación, claro, anteriormente, ¿no? Sí que la televisión, la revista, el 20 en su momento, pero ahora las redes sociales, como son tan accesibles y tan diariamente, constantemente, y se pueden filtrar tantísimo, porque antes no había tanto filtro, por lo menos yo no sabía manejarlo, pero a mí en esto de los filtros sí que me parece interesante porque no está mal que se usen los filtros, es decir, yo no le veo la maldad. Diferente, yo uso los filtros y me parecen graciosos y digo, no soy yo, pero es que tengo la conciencia de que no soy yo. ¿Me explico? Es decir, ¿usas el filtro desde dónde o para qué lo usas? ¿Es porque no aceptas la imagen que ves? ¿O es porque te parece gracioso en un momento dado y te quieres poner la orejita de gato y... ¿Me explico? Entonces, el saber diferenciar, y hay muchas adolescentes que no han salido a la calle después porque han usado X filtro y ya a la calle, no, ya no voy a tener esa cita, no voy a tener esa reunión porque es que ya no soy la del filtro. Entonces, ahí es cuando viene un problema bastante grande. Claro, pero esa mirada crítica es muy difícil que la tengan a esas edades y en las circunstancias de la pandemia. Porque es verdad que cuando hemos estado hablando con adolescentes dando charlas, les intentamos decir que tengan esa mirada crítica en las redes sociales, que sean conscientes de que la gente proyecta solo lo bueno y que somos más que lo que se está proyectando en las redes sociales. Pero como adultos a lo mejor sí que podemos tener esa mirada crítica, pero a ellos entiendo que es más complicado. Claro, a mí uno de mis principales propósitos es intentar desarrollar ese pensamiento crítico de adolescentes, de niños, de adultos y de todas las etapas y edades, porque creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Que la persona te proponga, oye, esto está muy bien, vale, ¿y a ti qué te resuena? ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? Piénsalo, vamos a mirarte para adentro y después ya entonces vamos a decidir. Pero primero conecta contigo, conecta con lo que te gusta, conecta con lo que te hace sentir bien. Entonces a partir de ahí y muchas veces, claro que se nos unen muchas cosas, pero muchas veces no eligen o sí eligen por lo que va a suponer, ¿no? Las consecuencias que pueden tener hacia el resto. Bueno, entonces, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, seré valorado y por esa pertenencia al grupo. Entonces, es importante el reforzar por dentro y entonces ya a partir de ahí vamos a extrapolarlo, pero bueno, se le une con esa etapa tan compleja como es la adolescencia. Bueno, un comentario simplemente, Helenismo Gipti, gracias por suscribirte, por cierto, pero los filtros también tienen un bagaje racista, capacitista y de todo bastante tremendo, dice por ahí, ¿eh? Lo de los filtros... Ahí tema. Sí, pero al final volvemos a lo mismo, es decir, el filtro desde dónde hace el uso. Claro. Sí, se entiende. No, bueno, me parece muy interesante lo que estáis hablando de los problemas de la formación de la personalidad, etcétera, con la adolescencia y el reto que supone, pero la siguiente pregunta que teníamos era, ¿en qué franjas de edad consideráis que ha habido un aumento de TCA? Que me parece que viene a colación de lo que estabais hablando también. Bueno, nosotros como asociación, la adolescencia, por supuesto, pero también atendemos telefónicamente familias, pacientes, por redes sociales, nos llegan vía email. Indudablemente, lo repito, adolescencia. Muchos padres han llamado, muchos pacientes por las redes nos han pedido ayuda. Pero a mí es lo que te comentaba Víctor antes de empezar. Me ha sorprendido mucho la cantidad de hombres que nos han llamado pidiendo ayuda. Cosa que antes del confinamiento pandemia, prácticamente uno cada cierto tiempo. Pero nos hemos encontrado con muchas llamadas de adolescentes y de hombres. Y hablo de hombres de una franja de entre 40 y 50 años. O sea, pero otro día lo comentábamos con Clara porque estamos haciendo las estadísticas de final de año de las llamadas, peticiones de ayuda por redes, por correo. Y es un hecho que me llamó mucho la atención. El ver que hay muchas llamadas de hombres pidiendo ayuda en el confinamiento pandemia. Y voy a repetir,
la adolescencia se ha llegado. Sí, yo creo que ha habido, o sea, la caja de Pandora se ha abierto, ha habido un incremento brutal en general de los trastornos alimentarios, de la gravedad también, y está, es verdad que ahora hay más hay más hombres que reconocen los trastornos alimentarios, porque siempre se decía que eran 90-10, 90 mujeres, 10 hombres, pero yo creo que simplemente no se habían diagnosticado. Yo no creo que haya esa diferencia, pero vamos, una opinión personal, ¿eh? Y yo creo que sobre todo en edades más jóvenes, ahora se está diciendo, y en las UCAs también lo están confirmando, que están empezando a edades súper tempranas, de 9 y 10 años. Sí. Es tremendo. Familias con sus hijos e hijas con 9 y 10 añitos, ¿eh? Es que, y te quedas, es escalofriante, de verdad, que ya con 9 y 10 añitos estén, no como esto, restringiendo, y al final acaban con prácticamente no comer, o tengan esos ataques esos atracones, y luego pues ya sabéis lo que pasa, el vómito, otras formas compensatorias. Lamentablemente yo, bueno, con mi compañera lo comentamos muchas veces, que te quedas bastante asustada, porque cada vez va bajando la edad, con 10 años ya, e incluso con menos, ha habido pacientes. Yo, como comentaba antes, ya hay casos con 7 y 8 añitos donde a lo mejor no lo hacen con la intención esa del trasfondo, ¿no? De una persona que tenga quizá algo más de conciencia, pero sí que existen. Y hay muchos comentarios de, no me pongo esto porque es que mis piernecitas no sé qué, no sé cuánto. No, o es que mi barriga tal, o es que fulanito, fulanita no sé cuánto, ¿no? Entonces, cada vez las edades son más tempranas. Es verdad que la adolescencia ha sido esa etapa donde más sufrió las consecuencias de la pandemia, del confinamiento, porque también hay que tener en cuenta que ese momento para esa población ya de por sí supone un cambio brusco, ¿no? Pero yo sí que tengo que decir, las personas que acompaño a día de hoy, muchas de ellas podrían venir a partir del confinamiento, de ver cómo su cuerpo ha cambiado porque hayan recuperado peso, por lo que sea, y el no verse, ¿no? El decir que yo antes era, que eso es otra, pero bueno, el compararse con el antes. Y sí que a raíz de la pandemia, al verse afectada también su gestión emocional, ha salido mucho más fuerte el TCA, ¿no? No significa que no trajera una mala relación con el cuerpo y la comida, pero es como que se ha despuntado muchísimo más. Y luego también lo que hemos podido ver con el confinamiento, a ver, las familias ahora llevamos una vida, pues trabajar, las comidas muchas veces no las hacemos en familia. ¿Qué pasó en el confinamiento? Nos encerramos familias con hijos, hijas y parejas, y entonces nos dimos cuenta de la relación que había en casa por parte por ejemplo, de una hija con la comida. Entonces eso también hay que sumarlo, que la enfermedad ya estaba, pero entonces la familia la detectó. Eso también lo trajo el confinamiento, el sacar a la luz casos que estaban, dijéramos ahí, escondidos. Eso lo trajo el confinamiento, y luego la pandemia, pues los adolescentes, al fin y al cabo, su vida social es muy importante y no tuvieron una vida social. De hecho, fueron los últimos en salir de casa y a las horas más tardías. Yo qué sé, el perder su vida social tan importante para ellos, eso es algo que no supieron gestionar, no han sabido gestionar, y ahí debemos también de ponernos la mano en el corazón los adultos y la sociedad, en el que tenemos que ayudarles más, ¿no?, a gestionar. Y además también se le añadió me acaba de venir así al escucharte, Consuelo, la dificultad que han tenido también para llevar una medianamente normal vida estudiantil. O sea, su vida académica ha sido bastante difícil, ¿no? Ya no solo porque es de manera online, sino porque, por supuestísimo, el profesorado quizá tampoco estaba preparado, ¿no?, para esto, pero ha sido complejo. Entonces, cuando sí, cuando no, ahora me aprueban, ahora el examen, ahora qué va a pasar conmigo, sobre todo adolescentes que ya se iban a examinar de la selectividad, qué pasa, qué no pasa, mi futuro. Entonces es una carga bastante fuerte emocionalmente, y por supuestísimo que le afecta.
Sí, bueno, aquí Adrián pregunta ¿pero esa situación se ha dado durante la pandemia o ya estaba antes y lo que pasa es por la presión social se ocultaba? Bueno, es de lo que estás hablando. Sí, las dos cosas, sí. Claro, al final no deja de ser algo que puede ser un desencadenante. Como estábamos hablando al principio y tú, Víctor, también lo mencionabas, ninguna persona está exenta de sufrir un trastorno de conducta alimentaria o de desarrollar una mala relación con el cuerpo y la comida, ¿no? Entonces, vale que se junten sota, caballo y rey, que haga falta para que salte el desencadenante. Y sobre esto, el Jenismo Gipti antes ha preguntado cómo se puede colectivizar el problema, ya que es una neurodivergencia producida desde la sociedad, atendiendo desde lo individual, si se puede. ¿Qué opinas? Pues quizá no. Yo, a ver, vuelvo a decir lo mismo, el generalizar como una llamada de atención a que hay que poner el foco como la orejita alerta, ¿no? Para detectar y para identificar cuando haya un posible problema, por supuestísimo. Generalizar en cuanto a tratar a todo el mundo por exactamente igual, obviamente. Obviamente no. Cada paciente TCA es un individuo que hay que tratar con un tratamiento individualizado para él mismo, como lo que ha dicho María. Además, a mí aquí quiero matizar algo también. La sintomatología puede ser la misma en dos personas y el cómo, porque, cuándo, dónde, qué viven, qué sienten, qué piensan, qué creen, totalmente diferente. De hecho, yo en sesión, no sé si a vosotras, Clara y Consuelo, las personas que acompañáis, yo intento hacer todas aquellas preguntas que me eviten, por supuestísimo, poner de mi mapa. Porque al final, como yo lo he vivido, es mío y no puedo dar nada por hecho porque necesito entender exactamente cómo lo estás viviendo y lo estás sintiendo tú para poder ayudarte en la medida de lo posible, lo mejor que pueda, ¿no? Pero, por supuestísimo, no poner de mi mapa y no dar por hecho que porque yo lo haya vivido, tú lo estás viviendo igual. Porque cada paciente tiene una mochila, un entorno familiar diferente, una gestión emocional diferente. Entonces, el tratamiento, como bien ha dicho María, tiene que ser individualizado y nadie puede poner de su cosecha. Sí, incluso cuando nos llaman familias, nosotros también no ponemos de nuestra cosecha. Simplemente las escuchamos, porque es muy importante escucharlas, sentirse que arropadas. Sobre todo a las familias, quitarles la sensación de culpa también, porque todas, Clara, yo, todas nos ha sacado el látigo y hemos dicho, pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Pero qué mal he hecho yo? No. Entonces, es muy importante que cada persona sea individualizada con un tratamiento. Y cada familia tratada también de forma individual. No, bueno, ha quedado muy clara la respuesta. Es un problema social urgente para todos, pero es un problema personal, psicológico muy complejo y necesita una atención individualizada y bueno, lo más desarrollada posible. Y eso yo creo que ya pasamos al bloque 3 de alternativas. Y la primera pregunta creo que es fundamental. Hemos llegado prácticamente antes de hacerla. ¿Consideráis que se invierte suficiente para combatir este trastorno? No. Yo creo que lo hemos estado hablando a lo largo de todo, pero volvemos a lo mismo, es decir, ¿en qué vas a invertir si no lo conoces, ¿no? Si no sabes las consecuencias que tiene o qué importancia tiene invertir, qué necesidad hay en invertir en algo que no se sabe, ¿no? Porque si al final se ve como algo que, bueno, pues ya se le pasará, no, pues tú haces deporte y ya tal, o no, tú comes no sé cuánto y ya tal, pues no se le ve la necesidad. Entonces, es lo mismo, ¿no? Pero no, por supuestísimo, es que no. No se invierte. Porque si no, yo creo que no saben ni las cifras que hay. Claro, eso es otro de los problemas, las estadísticas. Las estadísticas que hay no reflejan ni de casualidad la situación real. Entonces, hay muchas cosas mejorables desde el sistema de estadísticas para que se refleje la magnitud del problema tal y como es. Y luego la atención. Obviamente no hay recursos suficientes. Bueno, nosotros podemos hablar del caso de Aragón, pero también hablamos con otras asociaciones de España. No hay recursos, hay una falta de psicólogos en la sanidad pública brutal, tanto en atención primaria como en las unidades especializadas. Y es un recurso fundamental. No hay apenas hospitales de día, que es el dispositivo, digamos, más importante para tratar estas enfermedades. Entonces, tenemos profesionales estupendos, pero absolutamente desbordados. Y se necesitan estos profesionales, pero además se necesita muchísima formación
e información en las primeras etapas, en la atención primaria. Formación e información para el médico de cabecera, para las enfermeras de salud mental o las enfermeras que atienden en los ambulatorios, para que puedan detectar rápidamente y puedan trasladar o remitir a esa persona a salud mental, y para eso necesitamos psicólogos especializados en TCA que puedan atender a todos esos pacientes en las primeras etapas, para que la enfermedad no se cronifique, para que no vaya más, para que no lleguemos a ver casos tan graves. Yo añadiría, por ejemplo, que lo que ha dicho Clara, tenemos grandísimos profesionales a los que se les ha dejado solos con esta grave enfermedad. Como dato diré que la unidad de trastornos de conducta alimentaria de adultos, desde el mes de mayo, están sin psicólogo o psicólogo. O sea, y la solución fue el día 29 de septiembre, 1 hora y media, una tarde a la semana, han puesto en este caso es una psicóloga. A ver, si hablamos de la importancia de la terapia en estos pacientes, de recibir terapia mínimo una vez a la semana, ¿qué va a hacer ese profesional con la cantidad de casos que tiene, con la cantidad de pacientes que hay? ¿Qué hace? Y si hablamos de infanto-juvenil, están con una sola psicóloga, en este caso también es mujer. A ver, con todo ese número de pacientes, si es que la puede ver una vez al mes, o mes y medio con suerte, y eso nos lo están transmitiendo las familias de nuestra asociación. Entonces, los recursos son, escasísimos. Se les ha dejado solos, se les ha abandonado a los profesionales. De hecho, así se sienten. En agosto, el hospital de día de adultos se cerró cuando nosotros, como asociación, les pedimos a la Consejería de Sanidad, a los responsables, que por favor, que lo mantuvieran abierto, que pensaran en el psicólogo que se necesitaba urgentemente en esa unidad. Ni en las familias, porque la enfermedad no se va de vacaciones. Exactamente, la enfermedad no se va de vacaciones. Se nos pide paciencia. ¿La enfermedad tiene paciencia, María? Tú la conoces. ¿Tiene paciencia la enfermedad? ¿A que no? Si no están recibiendo terapias, que todo el mundo no puede pagarse un privado, todo el mundo no, porque, oye, pues hay casos como igual que no todo el mundo puede comer el pescado fresco y eso, todo el mundo no puede pagarlo por su situación económica, antes y después de la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿Qué hacen esas familias? Estamos hablando de situaciones trágicas. Que requieren un tratamiento, porque estamos hablando muchas veces de vida o muerte, no estamos hablando de tonterías. Estamos hablando de situaciones con mucho sufrimiento y en situaciones críticas, que hay que dar una solución inmediata. Y luego un tratamiento intensivo en el tiempo, porque son enfermedades que se curan, pero que necesitan un tratamiento muy intensivo y muy prolongado en el tiempo, de 4, 5, 6 años. Bueno, María, lo sabrás mejor, pero con una vez al mes, así no se avanza. Y si no hay menos, o sea, una vez al mes, pero si no hay un psicólogo en la unidad, menos se puede avanzar. Y eso que lo que hemos dicho, hay grandes profesionales que son psiquiatras y muchas veces ellos mismos tienen que hacer un poco de terapeutas. O las enfermeras. O las enfermeras. También hablamos de que ninguna de las dos USCAs, aquí ni infanto-juvenil ni adultos, tiene un nutricionista o una nutricionista, que están asumiendo el rol. Por ejemplo, en adultos, la enfermera de salud mental, o sea, está haciendo un doble trabajo, una persona que está, entonces las ves también en unas situaciones estresantes a esos profesionales. Listas de espera para ingreso, cuando hablamos de ingresos, que la situación ya es crítica y no pueden ingresar, entonces la familia, ¿qué hace con esa persona? Porque si no conoces la enfermedad, imagínate, ¿no? En el estado en el que llegan, no pueden ingresar en la unidad pues no lo sé, muchas veces van agudos en psiquiatría, pero otras veces van a su casa. Y además a veces vienen, como comentaba antes Consuelo, ¿no? El TCA viene acompañado de otros amigos, a veces viene con TLP o con otros trastornos mentales. Entonces, toma, a casa. Y los padres no tienen herramientas ni capacidad para poder afrontar una cosa así. Es brutal, las listas de espera que estamos viendo, cómo te llaman las familias desesperadas, cómo piden ayuda por redes sociales, pacientes, y es que no sabes, porque
Bueno, pues hay opción de un psicólogo o psicóloga privada, pero se te echan a ayudar, es que no lo puedo pagar. Y, por ejemplo, en nuestra asociación tenemos una persona que es psicóloga a la que estamos muy agradecidas porque de forma altruista está viendo pacientes para darles pues una primera atención, o sea, estamos asumiendo también la asociación un papel que no es el nuestro, que es atender, no atender, porque Clara ni yo no somos profesionales, indudablemente podemos escuchar a una familia y tal, y podemos escuchar al paciente, pero tenemos lo que he dicho, esta persona que es una psicóloga de forma altruista está viendo pacientes también, o sea, solamente por ayudar, lo hacemos todo por ayudar, pero bueno, señores, me da igual, gobierno central, consejeros y consejeras de sanidad, portavoces de sanidad de todas las comunidades, pongámonos de una vez a trabajar, pongámonos de una vez a trabajar por la salud mental en general y nosotros por la parte que nos toca por el trastorno por los pacientes con trastorno de conducta alimentaria, pero seriamente, o sea, que estamos cansadas de oír palabras bonitas y promesas incumplidas. Que hay una falta de apoyo total, ¿no? O sea... Es que sí, hay campañas de habla, pide ayuda, pero ¿a quién? Quiero decir que sí, pero cuando te enfrentas a un problema así de grande, en el que la vida corre riesgo, ¿dónde vas? Es que estamos hablando de temas muy, muy serios y muy complejos. No, es tremendo. Sí, pero nuestras hijas pueden ir a una planta de agudos, porque una planta de agudos no es sitio para ellas, primero porque los baños, María, tú lo sabes, están abiertos. No hay un control en la alimentación, ni siquiera tienen psicólogos especializados, ni tienen muchas veces en las plantas de agudos. Entonces, ¿qué sentido tienes? Para eso al final acabas diciendo, me lo llevo a casa y esperaré la lista de espera hasta que me toque. Bueno, aquí hay una pregunta del chat. Dice, pero lo individual está despolitizando las neurodivergencias y eso es un problema. Entiendo que los TCA tienen que tener un trato individual, pero viene en un problema social. ¿Cómo socializamos el problema? Creo que aquí se está viendo, lo del trato individual está bien y debe ser así, pero es un problema social gordo de falta de apoyo a las instituciones y de que no se están dando el dinero suficiente y es una lucha social de todos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué medidas consideráis necesarias para contribuir a mejorar esta situación? Yo, sobre todo, una de las cosas donde marcaría la diferencia es la formación e información a los profesionales y a la sociedad en general, como llevamos hablando, ¿no? Pero sobre todo a los profesionales, porque profesionales de ámbito, me da igual que sean médicos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, etcétera, donde sigue pesando muchísimo, nunca mejor dicho, el pesocentrismo, la gordofobia, la cultura de dieta, comentarios por parte de profesionales que sean como, pero bueno, chiquilla, si tú estás estupendamente, ojalá estuviera yo como tú, pero vamos a ver. Te echas la mano a la cabeza. Comentarios de nutricionistas de nombres, que los hidratos de carbono hay que ganárselos. O comentarios de médicos diciendo que cuando pierdas peso entonces podrás tal, ¿no? Wow, ¿no? ¿Qué carga y qué manera de culpabilizar, responsabilizar y desamparar a la persona que está pidiendo ayuda más o menos directamente, pero forma parte de la falta de formación y de información a los profesionales y que somos el filtro de la salud pública, en este caso, son el filtro para que esa persona pueda tener un camino diferente. Entonces, ya no solo si esas personas se sienten mal, sino que por parte del sistema sanitario también son oprimidas e infravaloradas y desamparadas totalmente desde lo que están sintiendo. Entonces, hace falta muchísima formación e información. Antes lo estabais comentando. Hay enfermeras que hacen el trabajo de un terapeuta y que, ojo, no digo que lo hagan mal ni muchísimo menos, de hecho me consta y tengo compañeras enfermeras que son auténticas maravillas y gracias que están ahí también, ¿no? Porque marca un poquito la diferencia en si tiene suerte la persona de edad con profesionales así, pues maravilloso, pero no es la realidad global. Hay muchas personas que se encuentran con comentarios devastadores, súper crueles y eso es una realidad como un castillo. Entonces,
vamos a formar e informar bien a profesionales que trabajen con personas. Me da igual del ámbito que sean, pero todo aquel profesional, aquella profesional que trabaje con personas necesita conocer y necesita saber sobre trastornos de conducta alimentaria, limpiar ese pesocentrismo, limpiar esa gordofobia y limpiar toda la carga que tiene de cultura de dieta, porque al final se hacen comentarios y esos comentarios pueden desarrollar un TCA, ¿no? O intentar evadir un TCA. Y luego que es que si el paciente o la paciente va a pedir ayuda y empezamos por atención primaria y todos los comentarios que tú has dicho, se va a su casa. Total. Y no sale, se queda, se mete en la cama, se aísla socialmente y luego el proceso de recuperación todavía se torna más complicado. Muy complicado. Claro, se unen las dos partes. Por un lado, oye, que hay solución, tú pide ayuda y levanta la mano y habla con quien... ¿Pero dónde vas a pedir ayuda? Va a pedir ayuda y se encuentra con un carajo así, pues dice, ¿ahora qué hago? Me voy a mi casa y me callo. Y me meto en la cama, me voy a aislar socialmente y fracaso y hasta que, bueno, pues yo qué sé, llega un momento que la familia empieza a llamar, el paciente ya no puede más, vienen los intentos suicidas y bueno, y al final pues sí recibe la atención, pero ha perdido un tiempo que ha habido una detención precoz, el paciente ha ido a pedir ayuda enseguida, pero se ha perdido un tiempo ahí, un tiempo muy importante en el proceso de recuperación. Eso pienso yo, personalmente. Que pide ayuda está muy bien, pero ahora igual habría que invertir más en las campañas de pedir ayuda, igual habría que invertir más en dotar a todas las unidades, ya no de TCA, podemos hablar de TLP, que aquí la lista de espera es de 14 meses para que te vean con un trastorno límite de personalidad, que también es una enfermedad mental gravísima. Entonces, esas campañas están muy bien, pero ahora invertir en lo necesario, invertir en esas unidades, por favor. Invertir, que no dejéis a un profesional en mes de agosto solo con todo lo que había en aquella unidad y lo dejaron solo. O sea, la enfermera, por supuesto, tuvo su derecho a vacaciones, todos. Un profesional solo, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Y si a las 5 de la tarde a su casa y nadie le da las gracias. Hablamos en sanidad pública. Nadie le da las gracias porque no se enteran. En consejería no se enteran de lo que está pasando en las unidades, que se podían dar una vueltita. Ya no por la unidad de trastorno de conducta alimentaria, por todas en general, porque como madre de paciente también me tengo que empatizar con otras familias que aunque no sufran un TCA, sufren otro tipo de trastorno. Entonces, dense unas vueltas, dense una vuelta por la salud mental, dejen de lanzar esas campañas, que el mismo día que aquí salió la consejería, lanzando la campaña desde Teruel, llamó una familia desesperada, porque en Aragón precisamente es una de las comunidades que no tenemos opción al seguro escolar, mientras que otras sí que lo tienen. O sea, ni siquiera tenemos esa opción. A ver, que lo bueno sería un sistema público en condiciones, una sanidad pública universal, que a nuestros hijos los tiene olvidados. Parecemos enfermos de otra categoría. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. O sea, y esa madre que te llama, que ha visto a la consejera, y ella se ha tenido que pedir un crédito para llevarse a su hija a otra comunidad a que le den atención. Dejemos ya que se den la vuelta por todas las unidades, no hablo por TCA, por todas, por la del trastorno de personalidad, por todas. O por TOC, que no tiene ni siquiera psicólogos especialistas. O sea, para el trastorno obsesivo compulsivo ahora mismo en Aragón no hay nada. O sea, por esa que no se den vuelta. Sí, no, siento haber sido a lo mejor un poco, pero realmente te enfadas, te indignas, nos pasa a Clara y a mí. Sí, es una impotencia grandísima. No, bien. Impotencia. O sea, la gente está desamparada y es un tipo de opresión, como ha dicho antes María. O sea, sí. Por supuesto. Y luego, a ver, que el seguro escolar, a ver, no es la alternativa. No, para nada, pero te da tiempo, por lo menos, a parar una situación crítica y a evitar muertes. Así de claro. Así. Y bueno, ¿y por qué estamos Aragón excluidos? Aragón, ayer me enteré de que el País Vasco también. Y luego se dan paradojas, ¿no? Porque hay veces que hay personas que vienen a tratarse aquí a un dispositivo privado financiado por el seguro escolar de su comunidad autónoma. Y los aragoneses no podemos tener ese acceso. Y repito, yo estoy con Consuelo, no es la solución, para nada, ¿eh?
la solución es que se dote de recursos a la sanidad pública, especialmente psicólogos. Sí, Y formación, como dice María, bueno, como hemos dicho todos, ¿no? Formación e información a los médicos, a las enfermeras, a todos, a la ciudadanía en general. Eso es fundamental, porque cuando las cosas se conocen, se pueden entender y se puede poner solución. Si no se conocen, no existen. Sí. Como muchas veces me he oído decir a mi compañera Clara, para mí es una gran frase. Todo el mundo tiene derecho a curarse. Todo el mundo tiene derecho. Cada cual que decida dónde, si quiere hacerlo en la sanidad pública o si tiene recursos, si lo quiere hacer en la privada, perfecto, no, pero todo el mundo tiene derecho a curarse. Sí, es fundamental, ¿no? El sistema sanitario universal que funcione y tenga apoyo y el presupuesto necesario para cumplir con ese derecho. Entonces, la última pregunta ya de este debate. Me perdonaréis, yo me tengo que marchar, porque tengo otro compromiso. Y ya me da una pena horrorosa porque estaba disfrutando mucho, pero... Bueno, era la última pregunta, pero muchísimas gracias, Clara, en cualquier caso. Muchas gracias a todos, Nada, tío. Hasta luego. Una maravilla, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, la pregunta que se va a hacer es cómo podemos la gente contribuir a frenar este problema, y aquí podéis hablar de vuestra asociación y, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente, ¿no? A ver, nosotros como asociación lo que hacemos es dar mucha visibilidad todo el año, o sea, los 365 a través de redes sociales se trabajan muy bien. Luego, pues eso, el día 30 y el día 2 siempre preparamos cosas muy potentes. Por ejemplo, vamos a iluminar, en nuestro caso, Aragón, bueno, Zaragoza, porque es lo más... Iluminamos el Palacio de la Aljafería, las Fuentes de la Hispanidad, Fuente de Plaza España, Fuente del Parque José Antonio Labordeta. Tendremos mesa informativa, hemos preparado una charla especialmente para la gestión familiar cuando un trastorno de conducta alimentaria entra en tu casa. Y bueno, damos mucha visibilidad y luego pues estamos luchando mucho pidiendo recurso público. El recurso público, porque claro, es lo que te decía antes, cuando llama a esa familia llorando y te dice que no puede pagar, ¿yo qué le digo? ¿Qué le digo a esa familia? Entonces intentamos luchar, intentamos saber cómo podemos hacer, empezamos por atención primaria y luego también decidimos, desde TC Aragón, bueno, tenemos un espacio para familias, porque se nos excluye, en la sanidad pública también somos excluidas. Entonces tenemos un espacio para familia en la que funcionan muy bien nuestros grupos de autoayuda, en la que nos reunimos cada cierto tiempo, 2-3 semanas, y hablamos de cómo estamos primero las familias, cómo te encuentras, porque claro, muchas veces estás muy mal cuando ves a tu hijo o tu hija que está grave, estás muy mal, entonces se creó ese espacio para las familias, para que podamos hablar, para que comentar cómo están nuestros hijos, nuestras hijas, donde nos escuchamos con respeto, donde no nos culpamos, donde no nos tenemos que oír, por ejemplo. A mí ahora la pregunta que ya me está molestando muchísimo ya no es el pero come, sino el ¿cómo se porta tu hija? A ver, que mi hija se porta bien. Si es una niña fantástica o todas son unas niñas, niños y personas fantásticas y maravillosas. Es la enfermedad la que se porta mal. O sea, yo estoy cansada ya de esas preguntas y lo hemos comentado con mis compañeros y mis compañeras muchas veces. Ya vale, vamos, y de hecho hacemos muchos hilos con esas preguntas, por favor. Socialmente lo que decía María, vale más el ¿cómo estás? O ¿cómo te va la vida? Dejemos de decir ¿cuántas has engordado? O ¿cuántas has adelgazado? Esas preguntas pueden ser cuando ya la enfermedad está entrando, vamos, brutales. María, me imagino que estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque... Luego que las familias nos han dejado solas también. De hecho, una de las cosas por las que, bueno, mi propósito a día de hoy es dar todo aquello que yo no tuve, tanto a las personas que lo sufren como a familias. Me faltó muchísima orientación, muchísima información de qué me estaba pasando, de tratarme como una persona normal, que merece respeto y que lo que me estaba pasando no era nada fuera de lo humano, ¿no? Pero que te digan, María, te mandamos a yo no sé dónde porque ya no sabemos qué hacer contigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué me pasa, no? ¿Quién soy yo, no?
y sobre todo mi familia tampoco, ¿no? Mi casa no recibió ningún tipo de información ni de lo que se podía esperar, ni de lo que no, de lo que en qué consistía esto, ni en nada de eso, ¿no? Entonces, y me parece tan maravilloso lo que acabas de decir, Consuelo, porque tener un trastorno de conducta alimentaria no significa ser un trastorno de conducta alimentaria, y ahí es tan importantísimo diferenciar entre la persona y el trastorno, es que es fundamental de saber cuándo se está protagonizando uno y cuando se está protagonizando la otra, ¿no? Entonces, por supuestísimo, es necesario que la gente se informe, que la gente a nivel social, ¿no? Esa formación e información que hablábamos antes de los profesionales a nivel social exactamente igual, es que es necesario. Para esta Navidad he preparado precisamente algo que me hubiera encantado recibir a mí en su momento, que es cómo afronto la Navidad, donde la persona se quiere tener un problema con la comida y de repente ve comida por todos sitios. Las fiestas de la comida. Claro, entonces ya no solo para personas que sufren TCA, sino para sus familias, sus parejas, sus amigos, todo eso, ¿cómo afronta una Navidad donde hay comida por todos sitios y no quiero o la quiero toda, ¿no? Entonces, hacer cosas así es necesario que las personas, socialmente hablando, vean la necesidad de informarse y vean la necesidad de conocer para poder detectar y poder ayudar y poder pedir ayuda si lo están pasando, ¿no? Entonces creo que algo fundamental, seguir dando visibilidad, seguir dando concienciación. Yo cuando más mierdas veo, perdón por la expresión, pero cuando más cosas escucho que me hierven, más ganas tengo de seguir haciendo, porque no puede ser que en 2021 sigamos escuchando auténticas barbaridades como seguimos escuchando. Yo hace 20 años que empecé, y 20 años después seguimos escuchando lo mismo y seguimos sufriendo exactamente lo mismo. Hemos avanzado poco en esta enfermedad. Mucha más fuerte. Campaña Navidad, pero tenemos otra, campaña verano. Uf. O sea, hay dos épocas malísimas. De hecho, nosotros notamos que después del verano, en septiembre, si ya las llamadas se habían disparado, septiembre fue criminal, pero preparamos que enero va a ser lo mismo, porque son Navidades, fiestas de comida. Además, ahora empieza también el síndrome de la última cena, ¿no? De, bueno, en Navidad ya me pongo hasta, me da igual, ya aunque me duela, aunque lo pase mal, pero ya en enero me pongo al plan, ¿no? Y el plan es volver a exactamente lo mismo, no salir del bucle y seguir fastidiándote el día a día. No, solo quería decir que es increíble lo que estáis haciendo desde TC Aragón, o tú, María, con toda la campaña informativa aquí, cómo tratarás a tus pacientes. O sea, me parece fundamental, ¿no? Estáis haciendo algo por la visibilización, que yo espero que en el futuro también, hablando de cómo puede contribuir la gente, esto se forme parte de las luchas por defender lo público, ¿no? Y la sanidad pública. Este tema yo creo que es central dentro de eso, ¿no? De la desprotección que hay con la salud mental. Me consta un tema muy importante, vamos, es de hecho en el que más invertimos muchísimas horas para ver cómo hacemos, dónde nos reunimos, con quién estamos, sobre todo. Pero bueno, lo que he dicho es, María también estoy de acuerdo en la campaña que vas a lanzar para Navidades. Nosotros también queremos algo, bueno, nos daremos apoyo mutuo. Claro que sí. Y es muy importante visibilizar el problema y bueno. A mí me consta, por supuestísimo, la labor que hacéis de TC Aragón, porque os sigo de hace tiempo y porque creo que es necesario que nos apoyemos entre todos los profesionales que tenemos una misma causa común. Desde Igual Hablando, desde María Ramírez, en este caso, por supuestísimo, todo lo que comparto intento subir desde esa amabilidad, desde ese acogimiento y de que lo que te pase es tuyo y es válido porque te pasa a ti, porque existe y porque eso es lo que importa. No es necesario que te compares con nada ni con nadie más. Si lo sufres y algo te chirría, pide ayuda porque algo podremos hacer. Y por supuesto, visto desde la plataforma que tú ahora mismo estás compartiendo, creo que también ayuda muchísimo a seguir abriendo puertas y que entre aire fresco y vayamos renovando un poquito la idea preconcebida de los trastornos de conducta alimentaria en este caso, pero que sea
sea un llamamiento más también a quien nos escuche, que es necesario seguir haciendo este tipo de labor y de concienciar a la gente, por supuestísimo. Así que creo que desde nuestra parte cada uno y cada una estamos haciendo algo, y creo que eso es lo que importa, ¿no? Ir plantando semillitas, que de esa semillita pase a otra y de esa otra y de esa otra, y al final podamos hacer una red real de concienciación y de visibilidad a algo que resulta ser un infierno y que se cobra muchísimas vidas. Se lleva muchas vidas y es un infierno, María, tú lo sabes, donde hace mucho frío. Mucho. Pues muy bien, ha sido fantástico. Yo creo que de hecho esta charla ha ayudado muchísimo para la tarea de informar y visibilizar. Y nada, espero que en el futuro sea algo central de las luchas por defender la sanidad pública y dentro de la defensa de la salud mental, que es un derecho de toda la gente. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un debate fantástico, se nos ha alargado un poco más de lo previsto incluso, lo que es buena señal. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado, que os hayáis concienciado y volvemos en Chispa Roja con otro tema la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.